Muy buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto que estén con nosotros presencialmente aquí en el auditorio Tlayolot Ismael Herrera del Instituto de Geofísica y por supuesto también en las redes sociales, Facebook, YouTube, Zoom. A todos los que nos acompañan, muchas gracias. Y en esta ocasión pues tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Eric Prado. Estamos un poco, cambiando un poco la forma en cómo hacemos los seminarios, un poco para conocer cuál ha sido la trayectoria de nuestros ponentes. Y en esta ocasión, pues, Eric es de la Universidad Autónoma Metropolitana y quisiéramos que nos contaras un poquito acerca de cómo te ha ido en la academia, ¿no? Para empezar, observo en tu semblanza curricular que estudiaste ingeniería hidrológica. Es la primera vez que escucho esa ingeniería, entonces me gustaría que nos contaras un poco acerca cómo es que decidiste ser ingeniero hidrológico, qué te motivó y qué fue lo que estudiaste ahí. Gracias, Luis. Bueno, primero que nada, muchas gracias por asistir y por la invitación al seminario del departamento. Respecto a lo que preguntaba Luis, pues realmente no fue algo que supiera o que tuviera intención de hacer hasta que ya me informé más cuando estaba terminando la preparatoria. No creo que eso es algo tal vez muy común. Y yo sí lo que sabía, o lo que sabía era que quería estudiar algo relacionado con ciencias de la Tierra. Y cuando visité una de las Expo UAMIS, se llaman, son ferias para dar información sobre las licenciaturas, fue que me enteré de ella. En parte también algo que yo creo que influyó, yo vivo muy cerca de la UAM, de la Unidad de Iztapalapa, y entonces pues fue algo que me llamó la atención, me gustó que estuviera esa licenciatura cerca y pues fue así que yo creo que fue como me animé, ¿no? Muy bien, entonces eres de Iztapalapa, Sí, soy de allá. de Iztapalapa para el mundo. Exacto. Muy bien. Oye, y después de eso, pues te animaste a hacer un posgrado, una maestría. A veces tomar esa decisión no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué decidiste hacer un posgrado y no trabajar en la industria? Pues, pues algo muy similar también yo creo, ¿no? Lo que cuando fue que decidí estudiar la licenciatura, pues al ser una ingeniería, pues tal vez lo más natural o lógico es que uno salga y aplique lo que aprendió. Lo que me pasó a mí fue que en el transcurso de la carrera me llamó mucho la atención pues la hidrometeorología, los métodos numéricos, la modelación. De hecho, algo muy similar algo relacionado con eso fue lo que hice en mi tesina. Y entonces informándome aquí, preguntando a los profesores, investigando en internet, fue que encontré el posgrado aquí en la UNAM, en el posgrado en Ciencias de la Tierra, y fue que me postulé para la maestría. Eso fue por allá de 2010. Muy bien, eso es bastante interesante. Tú haces modelación, yo actualmente doy clases de modelación, hay varios alumnos aquí que están sufriendo mucho con las matemáticas y la programación, pero es algo bonito, ¿no? ¿Tú podrías contarnos un poco al respecto de esta área? Pues sí, pues realmente sí es algo, yo creo que es lo que más me gusta hacer, ¿no? Eh, Como comentaba, pues a mí fue algo que me llamó mucho la atención ahí. Cuando estaba en la maestría, en la licenciatura, cuando estaba en la maestría, pues traté de hacer en lo mejor posible, pues aplicar algún modelo o algo. Mi maestría fue más dedicada a observaciones, ¿no? Pero cuando terminé ahí, pues yo me quedé como un poco con la curiosidad de seguir trabajando. Tenía alguna experiencia pequeña con modelación, con modelos, en específico con modelos oceánicos o de oceanografía costera. Y fue así que decidí que en el doctorado pues quería dedicarme más a la modelación de lleno. Y pues sí, es una rama bastante interesante. A mí lo que me gusta, me llama la atención es que uno puede utilizar los modelos numéricos para jugar con la realidad, ¿no? En ese sentido. O sea, jugar con eso, hacer pruebas, probar hipótesis, etcétera,
para poder llegar a una conclusión o estudiar algún proceso en específico, ¿no? Entonces, creo que es lo que más me llama la atención. Que bueno, ojalá los alumnos estén motivándose mucho para continuar por esta área, ¿no? También hiciste un doctorado en oceanografía física en la Universidad de Florida. Salir del país es un reto también, ¿no? No sé, ¿qué nos puedes contar esa transición de estar solo estudiando en México y luego irte a otro país, el idioma? ¿Qué fue lo que extrañaste más? Híjole, pues tal vez va a sonar como muy común, pero pues uno extraña, yo creo que las dos cosas o tres principales extraña uno: la familia, los amigos y la comida, ¿no? O sea, eso es realmente lo que siempre pasa, ¿no? O sea, es difícil, pues el estar en Florida tal vez no era muy complicado conseguir por lo menos ingredientes para preparar algo mexicano, pero bueno, no era lo mismo. Y de ahí pues es duro, o sea, no voy a mentir, o sea, es duro tener ese tipo de transición. En mi caso, pues lo que sucedió fue que cuando me fui casado y ya con un niño en camino. Entonces eso metió un poco otra variable ahí a la ecuación y complicó las cosas, pero bueno, o sea, todo es duro, fue desafiante, pero pues también bastante enriquecedor, ¿no? Bueno. Claro, estando con la familia debe ser un poquito menos duro, pero pues igual también se acumulan un poco los gastos y Exacto. que todo salga bien, ¿no? Sí, Eh, exacto. pues tú tuviste mucho éxito porque regresaste y te integraste como postdoc al Centro de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, nuestros vecinos, y ahí empezaste a trabajar. ¿Qué tal te fue ahí en ese postdoc con Bien, tus colegas ahora? bien, bastante bien. Ahí, bueno, regresé, como comentas, al mismo grupo donde hice mi maestría, en el Grupo de Interacción Oceano-Atmósfera del ICAIC. Y ahí, pues, una de las ventajas fue que tuve la oportunidad de seguir o incorporarme a varios proyectos eh, en el que seguí aplicando lo que yo aprendí en mi doctorado, ¿no? Que es la modelación numérica para estudiar la dinámica en el Golfo de México. Y en ese caso, bueno, en esa época, de hecho, cuando entré a a mi doctorado, pues estaba mucho el auge de estudiar la dinámica o la habilidad para poder pronosticar bien la circulación en el Golfo, porque acá no tenía mucho que acaba de pasar el derrame petrolero de British Petroleum. Entonces, cuando regresé, había un proyecto que seguía trabajando para estudiar el estado del Golfo, y estuve ahí trabajando en ello, utilizando el mismo modelo, los mismos tipos de datos, y pues seguir colaborando con las mismas personas aproximadamente casi 4 años. Ahí estuve. No, pues qué bien. Actualmente ya estás en la UAM, supongo que ha sido un camino largo desde la licenciatura, ahora estar como profesor en la UAM. ¿Tú qué le recomendarías a nuestros estudiantes que están iniciando para hacer algo como tú lo has hecho y que tengan este éxito? Mm, híjole, bueno, pues puede ser complicado. Uno, digamos, tal vez no hay pues una receta ahí exacta. Hay muchos factores, ¿no? Uno de ellos es siempre ser constante, responsable, comprometido y tener motivación para hacer lo que hace uno, ¿no? O sea, eso yo creo que eso facilita las cosas. Obviamente hay otros factores, ¿no? Conocer pues, las personas apropiadas, investigar mucho, preguntar y tocar puertas. Supongo que eso es todo, ¿no? Además de las cuestiones técnicas, las habilidades suaves, ¿no? Que a veces no se trabajan mucho durante la carrera, pero pues está muy bien. Claro. Bueno, Eric, te agradecemos mucho estas respuestas que nos has dado y pues un poco la idea es que ahora nos hables más de tu trabajo, que en esta ocasión es modelación hidrológica de la cuenca del río Pánuco y pues creo que la gente está muy interesada en escucharte. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Luis. Sí, gracias.
Ok, bueno, pues muchas gracias. Como comentaba Luis, el tema de mi presentación es principalmente lo que yo he estado trabajando desde que me incorporé al grupo de Ingeniería Hidrológica en la UAM Iztapalapa, y es modelación hidrológica, en este caso de la cuenca del río Pánuco. Ok, bueno, entonces me parecía que tal vez valía la pena un poco recordar algunos de los conceptos sobre modelación hidrológica antes de entrar un poco más en específico en los avances que llevo en este trabajo, y también pues indicar o mencionar algunos de los aspectos más importantes que yo hasta ahora he aprendido para implementar una modelación numérica. Y finalmente, pues hablar un poco, como comentaba, de los avances que llevo sobre mi trabajo, que es implementar una simulación con dos modelos diferentes, que son dos modelos, que son dos tipos de modelos distintos. Y ahorita voy a comentar sobre a qué se refiere esto. Uno se llama HBB Light y el otro se llama WRF Hydro. Ok, bueno, pues ¿qué es la modelación hidrológica? Entonces, se puede decir que la modelación hidrológica es una rama de la modelación numérica que se enfoca en representar las interacciones del movimiento del agua dentro de un área en específico utilizando ecuaciones matemáticas. Y esto lo que significa es básicamente estimar a través de un sistema de ecuaciones el agua, una vez que precipita, o los componentes del ciclo hidrológico, cómo se convierte en escurrimiento, en infiltración, evaporación y flujo subterráneo. Entonces, normalmente los modelos estas ecuaciones matemáticas se tienen que resolver utilizando una computadora a través de un número de códigos que pueden ser escritos en distintos lenguajes de programación y pueden ser corridos o ejecutados en una computadora personal o en un sistema de cómputo de alto desempeño como una supercomputadora. Ok, bueno. Entonces, ¿cuál es la importancia de los modelos hidrológicos? Hay varias, hay bastantes, pero yo aquí pongo lo que yo considero son tal vez las más importantes. La primera es que, pues, obviamente vamos a poder tener una cobertura espacial y temporal mayor a la que es posible alcanzar con las observaciones, ¿no? Pero algo también que hay que mencionar es que hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza un modelo numérico, ¿no? Por eso hay esta frase que dice, pues todos los modelos son malos o están mal, pero algunos son útiles. Entonces, lo que yo quiero, o el punto aquí es que hay que tener cuidado en utilizar un modelo numérico. Siempre hay que tomar en cuenta que va a tener que ser validado o comparado con las observaciones, ¿no? Otro punto importante es que la modelación hidrológica es una herramienta para construir un entendimiento físico sobre procesos en un sistema, que en este caso es el sistema hidrológico. Y un ejemplo de ello es que vamos a poder probar hipótesis que no son sobre los mecanismos físicos o químicos que subyacen a las observaciones, y en otro caso, pronosticar cambios futuros. Y algo también muy importante, dependiendo del tipo de modelo que es, pues van a poder ayudar a diseñar y manejar infraestructura como presas, sistemas de irrigación, redes de drenaje, etc., ¿no? Okay. En cuanto a la aplicación de los modelos, pues estos realmente también son muchas. No creo que todavía esté discusión la importancia y la aplicación que hay. Aquí los más importantes, y yo creo que por lo menos para el país, es que pueden servir para hacer pronóstico de inundaciones, sistemas de alertamiento, evaluación de sequías, evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y diseño de sistemas de suministro de agua, como redes de drenaje. Bueno, entonces al principio les comenté que en el trabajo o en este estudio pues se están implementando dos tipos de modelos. Aquí pongo un diagrama de los principales tipos de modelos hidrológicos. En principio hay dos, pero entre esos dos puede haber una mezcla entre estos dos tipos de modelos, que son los integrados y los distribuidos. Y esto principalmente tiene que ver con cómo es la cobertura o la variación espacial de los componentes del ciclo.
De entre ellos puede haber también de tipo determinístico, es decir, modelos que no importa cuántas veces se ejecuten, van a arrojar el mismo resultado, ¿no? Y estocásticos, que tiene una componente aleatoria. En el caso de los determinísticos se dividen al mismo tiempo en empíricos, es decir, modelos que utilizan datos medidos, ya sea medidos por algún tipo de instrumento, y se encarga de hacer estimaciones del comportamiento de los componentes del ciclo utilizando estadísticos. Están los conceptuales, que tienen que ver con cómo uno define cómo define uno la aplicación que uno quiere hacer y cuáles son los componentes que necesita para poder resolver un problema, ¿no? Es más como conceptual, quiere decir un poco más definirlo y no tiene que ver con ejecutar algún sistema de ecuaciones. Y están los físicos, que se rigen a partir de principios físicos, ¿no? Entonces, en este caso, el tipo de modelos que yo utilizo para mi estudio fueron del tipo físico. Ok, bueno. Entonces, aquí pongo un poco más detalles sobre los tipos de modelos. El primer tipo que había comentado, que es el integrado, pues es básicamente un modelo que va a representar una cuenca hidrológica como una unidad hidrológica individual. En este caso aquí pongo un esquema de una cuenca hidrológica que, si recordamos la definición, pues es aquella región geográfica en donde todo el agua que precipita va a drenar a un mismo punto, ¿no? Entonces, en este caso, un integrado pues se va a construir con datos, y esos datos se van a tener que promediar casi siempre para ser representativos de esta área, ¿no? Está el siguiente tipo, que es como les comentaba, un tipo de modelo entre el integrado y el distribuido, es el semidistribuido o mixto. Y este es básicamente, pues se encarga de dividir una cuenca más grande en subcuencas, y cada una va a estar representada por un modelo integrado, ¿no? Entonces, en este caso, este tipo de modelos pues son realmente simples, en el sentido de que no toma mucho tiempo, no hay mucho tiempo de cómputo involucrado. Eso sí, puede haber mucho tiempo de preprocesamiento de datos, pero una vez ejecutado, pues es relativamente rápido, ¿no? Y este tipo de modelos pues son muy utilizados para hacer estudios preliminares y evaluación de datos de entrada, ¿no? El otro tipo de modelo es el modelo distribuido, y este es el tipo de modelo que toma en cuenta la variación espacial de la cuenca al representarlo en pequeñas unidades más pequeñas o celdas, ¿no? Entonces, aquí tengo otro esquema donde en este lado está representado una área que está dividido en pequeñas celdas, ¿no? Y cada una de estas celdas pues va a estar asociado un dato, ya sea de vegetación, elevación, y también vamos a poder indicar qué tipo de celda es. Si es una celda que está dentro de un cuerpo de agua, es una celda que pertenece al terreno libre, o una celda que pertenece a un canal o río, ¿no? Entonces, una vez, este tipo de modelos comúnmente utilizan dos módulos. Uno es el modelo de superficie terrestre, que es el modelo que se encarga de redistribuir el agua en esta celda, es decir, calcula los flujos de calor, la infiltración, la percolación, cuánta agua se estanca en una celda dada, y eso lo hace a través de las ecuaciones de balance de masa y energía. Entonces, una vez que el agua que precipitó se fue a cada uno de estos componentes y ya se definió cuánta agua va a estar disponible para estar, ser utilizada como escurrimiento directo, tiene que entrar el otro módulo, que es el módulo de tránsito del escurrimiento, que es básicamente el que se encarga de simular el flujo en el terreno, ya sea en el terreno o en un río o un canal, ¿no? Entonces, estos son los dos tipos de componentes. Aquí pongo solamente cuáles son las ecuaciones que se encargan de hacer el tránsito, ya sea en el terreno, aquí arriba, o en el río o canal. Y pues básicamente son una simplificación de las ecuaciones de Navier-Stokes. Tenemos una ecuación de continuidad en ambos casos, que pues básicamente tiene que ver, en el caso de la superficie del terreno, tiene que ver con cómo cambia en las direcciones X y Y el gasto,
y esto pues nos ayuda a estimar cómo cambia la elevación con el paso del tiempo, y algo similar para el tránsito en un río y un canal, ¿no? Bueno, estas son las ecuaciones de momento. Ok, uy, aquí ya se me fue, creo que no apareció la animación. Bueno, entonces aquí es un pequeño paréntesis que quise incluir en esta cuestión de los modelos. Y como les comentaba al inicio, pues yo fui un usuario por muchos años de los modelos oceánicos. Y no fui un usuario de modelos atmosféricos, pero sí utilicé datos para forzar un modelo oceánico. Y algo muy curioso que me di cuenta cuando empecé a involucrarme y investigar un poco más de esta cuestión de los modelos hidrológicos es que si pues digamos, uno podría decir que el número total de modelos oceánicos que digamos son más utilizados en el mundo, pues pueden ser contados con los dedos de una mano. Realmente hay más, pero si uno se pone a investigar el mayor número de trabajos y sistemas de pronóstico operacional que existen, pues son nada más 5, ¿no? En el caso de la atmósfera, pues son un poquito más, se puede contar con los dedos de las 2 manos. Y en el caso de los hidrológicos, tomando en cuenta solamente la parte de modelos de agua superficial y subterránea, sin tomar en cuenta otro tipo de modelos como de calidad de agua o de manejo de recursos hídricos, pues son el número de modelos total, pues pueden contar con los dedos de más o menos 10 manos, ¿no? O 20 manos, perdón. Entonces, eso es algo realmente interesante. Entonces yo me di cuenta que cuando tuve que empezar a familiarizarme con los modelos y trabajar y ver cómo se construye uno, pues me di cuenta que pues no nada más era el problema de hacerlo, sino el problema de escoger el modelo correcto. Entonces eso es un poco de lo que he tratado de hacer desde que entré como profesor visitante en la UAM. Y bueno, en ese sentido, pues me empecé a dar cuenta que hay muchos trabajos que recientemente se encargan precisamente de evaluar cuál es el modelo más apropiado para tu aplicación, ¿no? Aquí hay unos trabajos que se encargan, hay trabajos que se encargan nada más de hacer una reseña de cuántos modelos hay en un país, que en este caso es Suiza, ¿no? O sea, Suiza es un país que tiene muchos modelos y casi cada universidad de Suiza tiene su modelo propio, ¿no? Hay estudios o documentos que nos ayudan también a saber cómo escoger mejor un modelo dependiendo de las características de eso, ¿no? Bueno, entonces, pues lo que traté de hacer es pues, a darme una idea de cuál sería el mejor modelo para utilizar en el país, ¿no? Realmente eso aquí lo pongo como pues como la motivación, que es necesario evaluar la aplicabilidad de modelos hidrológicos físicos. De alguna forma podemos decir que es de última generación en el país. Los beneficios que esto implica son muchos, que van desde poder construir un sistema de pronóstico o alertamiento de inundaciones o hacer evaluación de sequías, ese tipo de cosas. Y la realidad es que sí hay muchos esfuerzos que se han hecho para construir sistemas de pronóstico hidrológico en el país, ¿no? Por alguna razón, actualmente no existe uno que sea operacional para todo el país. Y entonces, pues la idea es poder encontrar una buena herramienta que pueda eventualmente, en el mediano, largo plazo, ser utilizada para eso, ¿no? Aquí. Ok, bueno. Entonces, los objetivos de este trabajo es identificar el modelo hidrológico adecuado para implementar una simulación en una cuenca piloto, evaluar la precipitación modelada comparando el escurrimiento modelado por distintas fuentes, que en este caso sería datos provenientes del modelo atmosférico WRF y observaciones, ¿no? Entonces, básicamente aquí sería la idea utilizar un modelo con dos distintos datos como forzamiento, uno proveniente de observaciones, otro como proveniente del modelo WRF, para de alguna forma evaluar si el modelo atmosférico reproduce bien el escurrimiento. Al mismo tiempo comparar esto con las observaciones, ¿no? Okay. Bueno, entonces, en cuanto al procedimiento,
he tratado de seguir para realizar estas simulaciones es, pues primero construir el modelo conceptual, es decir, tratar de identificar los procesos que queremos o que se quieren estudiar y el objetivo del estudio, que en este caso es pues, evaluar el desempeño de modelos en algunas cuencas del país, ejecutar el modelo numérico en una computadora, que bueno, aquí en este paso pues es realmente laborioso pues, la cantidad de preprocesamiento que se tiene que llegar a hacer, ¿no? Una vez que se hace una primera prueba o ejecución de un experimento, hacer la calibración al modificar ciertos parámetros que digamos, básicamente se resumen a poder encontrar una coincidencia en el hidrograma de salida, es decir, la serie de tiempo de gasto en el modelo comparada con las observaciones, ¿no? Y una vez que se hace la calibración, validarlo comparando con la realidad. Si esta validación, esta calibración o estos puntos tienen éxito, pues se puede decir que ya se tiene un modelo apropiado, pero no que pues realmente la mayoría de las veces pasa que al principio no, pues se tiene que checar cada uno de estos pasos, revisar bien si hay algo que se esté pasando. Hay digamos, hay muchas fuentes de error, ¿no? Muchas de ellas pueden venir de los datos de entrada, cómo se procesaron, desde qué unidades uno les da hasta cómo está formando uno los archivos, ¿no? Pero bueno, esa es una. Y bueno, aquí tal vez, bueno, en mi percepción de cuáles podrían ser o la información más determinante para que el modelo pueda tener buen desempeño, pues yo identifico dos. La primera es la precipitación, ¿no? Los modelos físicos casi siempre, tanto del océano como hidrológicos, pues tienen forzamiento atmosférico, que consiste en una serie de variables que van desde precipitación, presión atmosférica, humedad, viento, etc. Pero sin duda, pues la precipitación es la más determinante, ¿no? Entonces, esto se debe, o cómo esto puede impactar, pues básicamente la alta variabilidad sobre tiempos y distancias cortas de la precipitación puede impactar mucho en el gasto del río. Y la otra es la topografía, ¿no? Es decir, cuando nosotros utilicemos utilicemos un modelo digital de elevación, hay que asegurarnos que ese modelo digital pues puede representar bien la hidrografía, es decir, la red de ríos que están en una cuenca en específico, ¿no? Bueno, entonces la región de estudio en el título comentaba es la de Pánuco. Sin embargo, pues ya en el proceso de ir recabando los datos, hacer pruebas, pues me di cuenta que la cuenca la región hidrológica número 26, que es Pánuco, pues realmente una cuenca muy compleja, porque para empezar, pues es donde se encuentra la cuenca del Valle de México, que es por sí sola, pues pues requiere un enfoque más propio. Y además, pues tiene un sistema de presas muy complejo, muy grande, ¿no? Comparada con otras cuencas. Entonces, en ese sentido, lo que se decidió es, pues, tomar otra cuenca también como cuenca piloto, y esa fue la región hidrológica número 28, que es corresponde a la del Papaloapan. Y aquí tengo dos figuras, en donde también están representados, así con estas líneas azules, los principales ríos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el primer modelo que probé? Este modelo se llama HBB Lite, que es un modelo semidistribuido, que, como comentaba, pues es aquel en donde podemos dividir la cuenca en subcuencas, se pueden también a su vez en microcuencas. Cada uno va a tener un tipo de vegetación, elevación propia. Y pues una característica de este modelo es que contiene distintas rutinas para simular el escurrimiento a partir solamente de 3 variables: precipitación, temperatura del aire y evapotranspiración potencial. Bueno, entonces, aquí, ¿cómo fue el diseño experimental de utilizando este modelo? Aquí pongo en esta tabla
que básicamente se hicieron dos tipos de, bueno, se están desarrollando dos tipos de experimentos. El primero es un experimento en el que se va a simular aproximadamente 10 años, que corresponden de 2010 a 2019. En él se van a utilizar observaciones, es decir, datos de estaciones meteorológicas, y se van a subdividir cada una de estas cuencas, en Pánuco en 4 y Papaloapan en 5, ¿no? Aquí me equivoqué, creo que es Papaloapan son 7, perdón. Entonces, este es el que recientemente se ejecutó, y el segundo experimento es exactamente, bueno, es el mismo que el primero, excepto que la precipitación y la temperatura van a provenir de un reanálisis del modelo WRF, y este es el dominio de este modelo, que son datos que nos comparten los colegas del Grupo de Interacción Oceano Atmósfera del ICAIC, y este reanálisis corresponde, si no mal recuerdo, del año de 1979 a 2019, y tiene una resolución espacial de 15 kilómetros, ¿no? Entonces, la idea es, con este modelo semidistribuido, es tratar de evaluar si el escurrimiento producido por el segundo experimento pues es similar al producido por el primero, y a su vez los dos a las observaciones, ¿no? Ok, bueno, aquí pongo un mapa de cómo se hizo la subdivisión de las subcuencas. En el caso de la cuenca del Pánuco se dividieron en 4, y el criterio para hacer esto es básicamente fue a partir de cuáles son las estaciones hidrométricas, es decir, las que nos dan el gasto, tienen datos válidos para nuestro periodo de estudio, que se me olvidó comentar. Sí, sí lo comenté, de 2010 a 2019, ¿no? Entonces, este es sí, de 2010 a 2019. Entonces, pues obviamente pues va a ser complicado que todas las estaciones que nosotros encontremos pues puedan tener todos los datos. Sin embargo, bueno, en este caso, las 4 estaciones hidrométricas que vamos a utilizar, aquí vienen todas, las que inicialmente había considerado, pero al final se escogieron 4. Una es más o menos, cada una está muy cerca de la desembocadura, digamos, del punto donde drena cada una de las cuencas, ¿no? Y de esa forma poder comparar el modelo con estas. En el caso del Papaloapan se subdividió en 7, y en este caso vamos a utilizar información de 3 estaciones hidrométricas, una que está en esta región, sobre el río Papaloapan, y otras 2 aquí que en principio drenan a estas 2 subcuencas, la azul y la roja, ¿no? En el caso de este mapa del Papaloapan, pues también los puntos verdes están representando las estaciones meteorológicas, y para poder estimar pues los valores representativos de precipitación y temperatura, en este caso utilizamos polígonos de Thiessen, ¿no? En ambos casos. Ok, entonces un resultado preliminar aquí que pongo, perdón por la calidad de la imagen, es en la segunda estación, perdón, esa no la había puesto, que es esta de aquí. Aquí lo que tenemos en el eje X es el tiempo, representado desde el 1 de enero del 2010 hasta 2011, el 31 de diciembre. En el primer panel está la temperatura y la diferencia acumulada en el escurrimiento del modelo menos el observado. Y en el panel en medio es la precipitación, y aquí están los resultados del hidrograma obtenido por el modelo, que es la línea roja, y el simulado por la línea azul. Entonces, esta primera pues experimento pues no se ve tan mal, creo yo, pero sí requiere de que se calibre un poco para que, por lo menos en este caso, el hidrograma coincida, ¿no? En este caso están un poco desfasados, y pues lo ideal es que sí correspondan, ¿no? En tiempo. Entonces, en eso es en lo que ahorita estamos trabajando. En el trabajo en curso en este sentido es concluir, como comentaba, la calibración de las simulaciones con datos,
concluir las simulaciones con datos del modelo WRF, comparar los escurrimientos entre los dos experimentos simulados, a su vez con las observaciones, y para hacer esto pues se va a estimar algunos estadísticos para evaluar el desempeño, ¿no?, del modelo. Ok, bueno, en cuanto al otro modelo que se seleccionó, que es el modelo WRF Hydro, este es un modelo comunitario, es de código abierto y tiene muchas aplicaciones que van desde predicción de inundaciones, valoración de impacto hidroclimatológico, pronóstico de recursos hídricos y estudio del acoplamiento tierra-atmósfera. Y en este caso pues ha sido ampliamente usado, validado en Estados Unidos. De hecho, el sistema de pronóstico operacional allá, que es el National Water Model, utiliza este modelo para hacer sus pronósticos, ¿no? Entonces, pues me parecía que también era una buena opción para aplicar en estas cuencas piloto. Y en este caso, aquí pongo una imagen de los componentes, de los módulos de este modelo, que como había comentado está el modelo de superficie terrestre, que estas son las variables de salida que nos da, lo que les comentaba, flujos de calor, humedad del suelo, escurrimiento, nos da también en el caso de si hay nieve, etc. El segundo componente es el de tránsito sobre el terreno, que estos dos se comunican, están acoplados, y a su vez este módulo de tránsito del terreno es el que alimenta el módulo de tránsito en el canal o en un cuerpo de agua. Sí, en este caso podría ser una presa, ¿no? Entonces, este es el modelo que se está también utilizando para implementarlo en la misma región. En el caso de la RH26, la del Pánuco, en este mapa, este contorno o este cuadrado representa el dominio del modelo, ¿no? Es decir, en estas regiones donde se tuvo que extraer procesar el modelo digital de elevación, se están procesando los datos del modelo atmosférico y otros datos, digamos, en principio estáticos, como uso de suelo, tipo de suelo, etcétera, ¿no? Y a su vez, este es también el que corresponde, este recuadro es el que corresponde al dominio de la cuenca del Papaloapan. Entonces, en este sentido, en este caso, hay 3 experimentos que están en curso. El primero es uno en donde vamos a utilizar los mismos datos de reanálisis que se utilizaron o que se están utilizando también para el modelo HBB Lite. No vamos a considerar flujo base, que es una componente que se le puede activar al modelo, es decir, la contribución de flujo subterráneo al escurrimiento, al gasto en un río. Tampoco se va a considerar las presas. Esto es muy real, pero bueno, la idea es que se tenga un control de cómo va a ir avanzando, mejorando la simulación a partir de cómo se van incorporando elementos, ¿no? Y el periodo de simulación, al ser un modelo distribuido, en este caso no lo puse, pero la resolución espacial de este modelo es aproximadamente de 1 kilómetro. Es decir, en esta región se tiene 1 kilómetro, cada una de las áreas es 1 kilómetro, y más o menos se tiene del orden de 500 por 700 celdas, en este caso, y aquí del orden de 400 por 300, más o menos, ¿no? A esa resolución de 1 kilómetro. Entonces, eso significa que pues, el modelo va a tardar más en ejecutar porque tiene que resolver las ecuaciones en cada punto de malla, ¿no? Y por eso se seleccionó un periodo de simulación más pequeño, que en este caso son 2 meses, agosto y septiembre de 2013. En el segundo experimento se agrega el flujo base, sin agregar todavía algún elemento como sistema de almacenamiento. Y en el tercero, en principio, es la simulación más realista, en donde ya se tiene flujo base y algún sistema de almacenamiento, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se está preparando. Aquí ya, por último, lo que muestro es digamos, como había mencionado, dentro del preprocesamiento que se tiene que hacer para esto es cada uno de los modelos, en este caso WRF Hydro, pero me he dado cuenta que hay otros modelos de tipo distribuido, tienen casi siempre herramientas que nos ayudan a procesar los modelos digitales de elevación, ¿no?
¿Y cómo funciona o en qué consiste este procesamiento? Es básicamente procesar cada una de estas celdas del modelo digital, que pues casi siempre vienen con una resolución de 5, 15 o 30 metros, para asegurarse que cada una de estas celdas el agua drene a una dirección para evitar que se estanque, porque si se estanque el agua, esto puede generar una inestabilidad en el modelo, ¿no? Entonces, ese es uno de los pasos que se tiene que hacer un preprocesamiento. Y en el caso del VRF Hydro, aquí lo que muestro es en verde, es la red que se generó a partir de esta rutina para encontrar la red de ríos, y sobrepuse aquí la red de ríos principal de acuerdo a unos datos que nos da INEGI, ¿no? Entonces, la idea es que esto también ya se hizo para el modelo, la cuenca del Pánuco, y pues en este caso lo que se está haciendo, lo que está trabajando en curso es preparar el forzamiento atmosférico. Ese ya se generó, ¿no? Para este periodo de 2 meses, y en este caso lo que se está generando son datos para 2 meses cada hora, así es como lo pide el modelo. Ya se realizó una primera corrida para ambas cuencas. En este caso, pues los resultados no son muy buenos, entonces estamos en el proceso de calibrar esta primera corrida, y en principio esos parámetros que se calibraron pues van a ser utilizados para las siguientes, ¿no? Y una vez que se tienen esta primera corrida calibrada, pues validar y continuar con las otras simulaciones. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tienen una pregunta. Bueno, muchas gracias, Eric, por tu presentación. Seguramente hay muchas preguntas aquí en el auditorio. Vamos a pasar a un par de preguntas aquí y después preguntas en las redes sociales, por favor. Creo que está apagado. Bueno, ¿se escucha? Se escucha bien. Ok. Gracias, Eric. Sí. Está muy interesante tu trabajo. Y, bueno, Claro. yo no soy modelóloga, pero de hidrología, sí. Entonces, cuando tú hablas que en la cuenca de México es más complicado por los cuerpos de agua que se retienen y que no hay un drenaje, eso quiere decir que no funciona para lagos o presas, o esa complicación, ¿cómo la ves o por qué dices que sería complicado? Y que en el caso de las dos cuencas eran solamente considerar los ríos y que el agua siguiera un curso. Sí, gracias, Alejandro. Sí, bueno, a lo que en ese sentido me refiero es, voy a poner acá, sí, en ese sentido, digamos que es complicado en el sentido de que el modelo es capaz de poder, uno le puede definir este tipo de elementos, ¿no? O sea, el modelo tiene en sí una componente que hace el tránsito del flujo en un cuerpo de agua, y sin duda sí se le pueden incorporar. Digamos, la forma en la que se incorpora esto es a través de polígonos para representar, digamos, el lago o la presa, y además algunas características de la cortina, como bordo libre, el tamaño del orificio, ese tipo de cosas. Es posible, o sea, de alguna forma es simplificada, no es muy real, pero es posible considerarlas. En este caso es algo que la idea es primero, como comentas, considerar tal cual así, todo lo que drena pues se va a los cauces, y ahí no tome en cuenta esto, ¿no? Ahí pues, como comentaba, es muy complicado obtener un hidrograma que sea realista si no se considera esto. Entonces, la idea es que sí incorporar, en el caso del Papaloapan, por eso escogió, porque aquí nada más hay 2 presas de este lado y una chiquita acá. Bueno, la laguna de Catemaco tiene una cortina. Entonces, en ese sentido es más simple empezar o incorporar aquí estas que acá, ¿no? Entonces, la idea es probar eso que comento aquí,
Pero sí, o sea, sí es posible en principio, por lo menos en WRF Hydro, considerar, ¿no? Las presas. Gracias. Sí. Gracias por tu presentación. Dos preguntas. Una, como tengo experiencia un poco más, no mucha, de flujo superficial con SWAT, no sé si se ha conocido, y si, bueno, como en ese se usa herramienta como QGIS para poder incorporar los mapas, los datos. No sé si de eso puedas Sí, pues... decirme algo. Sí, claro, gracias por la pregunta, Guillermo. Pues, en principio, sí, digamos, en ambos casos, tanto en HBB como en WRF Hydro, se utilizó QGIS para procesar, incluso se usó QGIS y se utilizó GRASS para procesar los archivos raster del DEM y otras como uso de suelo y vegetación, ¿no? Entonces, este tipo de procesamientos, en el caso de HB, de WRF Hydro, ahí se puede utilizar QGIS, pero también hay algunas herramientas que hacen lo mismo que QGIS, pero con Python. Esas son las que yo utilicé, porque QGIS no soy un usuario muy familiarizado, pero yo utilicé más las de Python, ¿no? En algún punto sí lo llego a utilizar, con ayuda de alguien que sea experto, pero en este caso, afortunadamente, sí hay otras herramientas. Okay. Y mi otra pregunta es, bueno, si hay posibilidad de relacionar estos modelos con modelos de flujo subterráneo, como ModFlow, por ejemplo, que si, no sé si sea común o conocido. Sí, bueno, tengo entendido que sí hay forma de que se pueda como incorporar y comunicar. No estoy seguro, eso es algo que todavía no he explorado. Sí, yo creo que sería algo interesante ver cómo en el caso de WRF Hydro, aquí no aparece, pero aquí tengo entendido que se puede comunicar con un modelo de agua subterránea, pero en este caso lo que sí he encontrado es que en ambos casos el agua subterránea la toman le llaman modelo de cubeta, algo así, ¿no? Bucket model, que es básicamente como un cuerpo en donde se almacena el agua subterránea y uno le puede definir cuánto de esa se puede ir como a flujo base y esas cosas, ¿no? Pero bueno, sí sería interesante o necesario, ¿no? Hacerlo. Sí, muchas gracias, Eric. En redes sociales hay algunos comentarios. Te mando un saludo Maverick Arturo Sánchez desde la Ciudad de México. Y Daniel Hernández te pregunta, ¿qué fue lo más tedioso al realizar la modelación? Lo más tedioso... pues yo creo que en algún punto, cuando se utilizó la herramienta GRASS, ahí fue un poco, no tedioso, pero fue un poco frustrante porque no la conozco mucho. Y entonces, una es esa y otra, como yo utilizo más Linux, pues GRASS en Linux pues están como que incompatibles a veces las versiones, no es la misma que en Windows, y entonces hay más documentación en Windows y uno tiene que ir ahí estar adivinándole y esas cosas. Yo creo que eso sería más que nada. Y otra pregunta viene de José Carlos Méndez. Agradece mucho la ponencia y te pregunta, ¿por qué optaste por un modelo físico? Buena pregunta. O sea, es algo que tal vez no me detuve a pensarlo, pero yo creo que estoy más familiarizado con ellos, ¿no? Con un modelo físico. Yo creo que la forma o la parte técnica de implementar un modelo físico, ya sea del océano hidrológico, estoy más familiarizado con eso y pues yo soy como más, confío más en ese tipo de modelos hasta ahora, ¿no? Entonces... Y te hace otra pregunta, ¿cuáles son los datos que necesita calibrar para mejorar el modelo? Sí, pues hay dos principales. Bueno, no sé, ahorita tal vez me puedan corregir los colegas, pero
Pues por lo que yo veo, casi siempre lo que se hace para que el hidrograma pueda coincidir con el observado es, por un lado, el coeficiente de arrastre, que ya sea que esté en el canal es el coeficiente de Manning. Eso ayuda mucho a que el pico, el gasto al pico, o sea, el pico del hidrograma coincida. Y otro componente que tiene que ver con el volumen del hidrograma es la capacidad de infiltración, cuánta agua se infiltra. Entonces, casi siempre se tiene que jugar con esos dos, ¿no? El coeficiente de arrastre y la capacidad de infiltración para que coincida. Daniel Hernández te dice gracias por la ponencia. No sé si hay alguna otra pregunta. Guillermo, si acá. Sí, era para acá, ¿no? Ah, bueno. Bueno, creo que esto es un poquito más como que personal, es que lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención como que esa área o ese tema de investigación. Entonces o sea, mi pregunta era como que más relacionada como que qué sería lo mejor, ahora sí que en su experiencia, o como que si uno se quisiera dedicar a esa área, como que qué podría aconsejar o cómo podría ingresar a esa área. Uh-huh. Sí es bastante válida la pregunta, pues yo diría que, pues no sé, podría uno tal vez, pues no sé, tratar de tener claro cuáles son las habilidades que uno les gustaría tener y les gustaría desarrollar. En este caso, pues para, o sea, modelación, pues muchas veces pues uno le tiene que entrar a la programada, ¿no? A la programada, pues incluso a la cuestión de física, ¿no? Matemáticas. Eso es algo que es muy importante para que uno tenga claro cómo funciona un modelo. Y de ahí yo creo que ser un poco, o sea, consciente que pues sí va a llegar a ser un poco frustrante cuando uno trabaja en eso. En el sentido de hacer preprocesamiento y tratar de tener un poco como esa sensibilidad para poder detectar algún problema técnico. Yo creo que eso es lo que creo que me ha ayudado un poco más, ¿no? En ese sentido. No sé si eso responde más o menos. Gracias, creo que... Hola. Este es un tema de, bueno, modelación numérica y yo, bueno, quisiera preguntar si podríamos relacionarlo, bueno, u otro o modelo en cuestiones de monitoreo. De monitoreo. Ajá, o sea, no sé, yo veo como, bueno, me proyecta más como, no sé, algún tipo, no sé, de descargas de agua, una cosa así se podría hacer. Pues descargas de agua tal vez como en algún sistema como de tratamiento de agua o de red de drenaje. Ajá, de red de drenaje. Sí, bueno, en particular estos modelos no son como no serían aplicados para hacer ese tipo de estudios, pero sí existen uno que también llega a utilizar, se llama SWMM, que es de la EPA de Estados Unidos, y ese sirve para poder, es un modelo semidistribuido como HBB Lite, y ese sirve para poder tomar en cuenta redes de drenaje, y también se alimenta de precipitación, ¿no? Puede llegar también a utilizar temperatura para hacer estimación de cómo el agua que en un evento, digamos, de lluvia, en una tormenta en la Ciudad de México, por ejemplo, puede llegar a estimar a partir de eso cuánto es el volumen que excede la capacidad de drenaje, ¿no? Y eso se puede traducir pues a inundación, se puede mapear a inundación y así, ¿no? En ese sentido sí existe ese tipo de modelos, ¿no? Gracias. Sí. Creo que aquí hay otra pregunta. ¿Qué tal, Eric? Gracias por tu plática. Sí, gracias. A mí me llama la atención esta cuestión que planteas de comparar diferentes modelos. Y un poco, pues entiendo que
la idea es justamente trabajar con ambos y hacer una comparación de cómo funcionan, ¿no? Pero en esa comparación me surge la inquietud de la cuestión justamente de la precipitación, ¿no? O sea, comentabas, estamos trabajando con la precipitación con base en datos y la precipitación con base en un modelo y el reanálisis, o sea, un modelo ya corregido con datos, ¿no? Sin embargo, en cualquiera de los dos la precipitación está estimada, ¿no? O sea, si trabajas con datos, pues finalmente tú tienes datos en estaciones y de alguna manera lo tienes que interpolar. Acá comentaste que usaron polígonos de Thyssen, ¿no? Y entonces, bueno, probablemente, generalmente lo que se toma en cuenta es que los datos medidos en tierra pues son más exactos que pues, la misma información, por ejemplo, de satelital o en este caso los modelos aún siendo corregidos, ¿no? Puntualmente. Sin embargo, como no tienes la información completa, pues finalmente a la hora de hacer la interpolación estás metiendo un cierto error, ¿no? Claro. Y a la vez, cuando haces una modelación de la precipitación, pues lo mismo, tienes también errores. Y de hecho, con una alumna que probablemente conociste, ahora que me comentaste del curso de asimilación de datos, Mirce Morales, en su tesis doctoral trabajamos justamente con el WRF Hydro. Y en el WRF, cuando generas la precipitación, meten algo que le llaman parametrizaciones. O sea, de hecho no es una sola posible estimación de precipitación, sino que tienes muchos posibles, ¿no? Y trabajando con ella, con el WRF Hydro, a la hora de que tú modelas cada una de esas, pues también dependiendo de la parametrización, pues puede ser que, digamos, yo lo que estoy pensando, estás comparando los modelos, pues puede ser que para unas parametrizaciones te dé mejor un modelo después de calibrarlo y para otras. Entonces, teniendo esas incertidumbres en datos que te influyen mucho en los resultados del modelo, ¿qué criterios puedes utilizar para decir este modelo es mejor, al menos para este tipo de cuenca? O me imagino que vas a sacar conclusiones para la cuenca que estás modelando o las cuencas, pero también tratando de hacer generalizaciones más allá, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de criterios puedes usar justamente para decir este es el mejor, si en cualquiera de tus datos de entrada en la precipitación ninguno va a ser exacto? Sí, sí. Yo creo pues sí es sí es un tema que sí debería tener cuidado. Yo consideraba que una forma de poder, o sea, un criterio inicial podía ser, pues precisamente evaluar la precipitación a través de cómo esa precipitación genera el escurrimiento. Es decir, digamos, si en un modelo, en el caso de HBB Light, que es semidistribuido, se hace una corrida con datos, ¿no? Que como bien dices, pues el hecho de utilizar el polígono de Thyssen pues ya induce un error, y utilizar el WRF, pues de alguna forma ver si en principio, o tener como, a lo mejor tal vez no es lo más correcto, pero tomar en cuenta la corrida con datos como la realidad, y tomar la corrida con, digamos, siempre y cuando se compare bien o se verifique bien con las observaciones, y la corrida con WRF, pues la corrida de prueba en la que en esa probablemente ahí sí se ha considerado, pues al estar
pues al hacer un modelo, pues no tener, no ser la realidad 100%. Entonces yo pensaba que un primer criterio sería tomar eso, HBB Lite, si estas, con datos, si estos reproducen bien las observaciones, el descubrimiento, pues se puede decir que esos datos sí representan bien, ¿no? Reproducen bien el modelo. Obviamente, sí, o sea, sí entiendo, el hecho de que uno esté calibrando, pues también va... Eso induce o eso significa que no es, se parte de un estado que no es real, ¿no? Entonces, pues ese sería como el primer criterio. El segundo, pues, bueno, otro podría ser, no se puede ver, se podrían hacer varios experimentos, tal vez uno más local, en donde tal vez una estación sea representativa o si hay más cobertura, podría considerarse que es un poco más cercano, ¿no? a la realidad. Algo así yo creo que se podría ir haciendo, ¿no? Pero sí es importante que se tome en cuenta. Muchas gracias. Sé que hay muchas preguntas. Ahorita platicamos ya más en corto con Eric. Aquí en redes sociales todavía hay bastantes, que algunas ya no te las voy a poder hacer, pero te las vamos a hacer llegar para que te comuniques con la gente. Solamente voy a elegir una, ya que yo soy el moderador, puedo elegir. Pero antes de hacer eso, te preguntaban sobre qué recomendarías para seguir por esta área. Una pregunta muy interesante. Y dado que comentaste Linux y Python, ya me caes mejor que antes. Yo creo que por ahí pueden empezar. Y además, la alumna que te preguntó está en mi curso, entonces lo primero que tiene que hacer es pasar mi materia con 10. Y la pregunta que te hicieron en redes sociales, que me parece interesante, no sé si se pueda responder con estos modelos, pero dice, ¿qué variables han tenido un incremento por el calentamiento global? ¿Se pueden determinar con este modelo? ¿Qué variables han ido? Pues ahí podría, digamos, hay variables tal vez fundamentales que son más influenciadas por directamente, ¿no? Como la temperatura del aire, pero pues todo es, no sé, no soy experto en ciencias atmosféricas, pero pues eso sí impacta en muchos tipos de fenómenos, ¿no? Entonces, que fenómenos que eventualmente pues son los que inducen tal vez más precipitación, menos, etcétera. Entonces, yo más que tal vez eso, o sea, de encontrar con esto qué variables, pues más bien un modelo, yo diría que un modelo como esto se puede utilizar para evaluar cómo sería el comportamiento del ciclo hidrológico en algún escenario de cambio, ¿no? de calentamiento, algo, más que nada eso yo diría. Muchas gracias, Eric. Pues como lo dije, todavía hay algunas preguntas que pues por el tiempo ya no te haremos aquí, pero te las haremos llegar para que tú te pongas en contacto y las puedas responder. Y pues le agradecemos nuevamente a Eric por su presentación. Creo que vamos a tener mucho contacto contigo porque son temas muy interesantes. Y muchas gracias. Los invitamos a la siguiente sesión del seminario, que es a final del próximo mes. No falten, se está poniendo muy bueno esto. Y agradecemos, por supuesto, a la coordinación de comunicación, Miguel, Catalina, gracias por el apoyo, la gente de la unidad de cómputo, y nos vemos la próxima. Allá afuera hay café y galletas. Muchas gracias a todas y todos.